I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Burning through the sky, yeah, 200 degrees is what they call me, Mr. Fahrenheit. Traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you. Somos estrellas fugaces atravesando el cielo, desafiando la ley de la gravedad. Somos como un cohete viajando a la velocidad de la luz, como un satélite fuera de control, como una ametralladora lista para disparar, como una bomba atómica a punto de explotar. Nadie nos va a detener. Aquí empieza No nos van a parar. Bienvenidos una vez más a No nos van a parar y vamos a hablar de muchas cosas hoy. Muchas gracias por estar al otro lado, a todos los imparables, que cada vez somos más, ¿verdad? Cada vez somos más imparables los que, pues, nos juntamos aquí un ratito, ya sea en este lado del micrófono o al otro lado de la radio, pues para aprender algo. Y hoy tenemos dos temas principales. Vamos a hablar de cine, como siempre, o casi siempre. La película que hoy traemos aquí es Donnie Darko. Y también vamos a hablar de una historia que me parece muy especial, que envuelve misterio, leyenda, y es la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis. Una historia que seguramente poca gente conoce, pero que resulta de verdad entretenidísima, o eso espero que os resulte. Y en el cine, Donnie Darko. Escuchamos el tráiler. Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. Y ahora, en su 15º año, cristalizaba, con el dolor de la pubertad. Me obligaron a hacerlo. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo. Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Visiones. Tengo que obedecerle. Me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante. ¿Qué? Viajes en el tiempo. Todo ser vivo sigue un camino prefijado y si pudiéramos ver nuestro camino o canal, lograríamos ver el futuro, ¿no? Me temo que no voy a poder seguir con esta conversación. Sacrificio. No te preocupes, no te pasará nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La única manera de desvelar el futuro. Solo faltan unos días para que me cojan. Es siguiendo el camino. Oscuridad. Lo más oscuro. Darko. ¿Cuándo terminará esto? Ya deberías saberlo. Donnie Darko. Y hablamos hoy de Donnie Darko. Yo creo que esta película realmente es una obra maestra, tiene magia en estos minutos de film. Una película especial, desde luego, una película especial, un tanto compleja, no dirigida seguramente al gran público y por eso no tuvo una gran acogida en cines, no tuvo una inmensa aceptación en las salas, pero sí que se fue haciendo camino poco a poco, sobre todo en la gente que le gusta otro tipo de películas, en la gente que le gusta pues poder tener una reflexión o pensar después en el argumento. Esta es una película que es un poco espesa, pues sí, probablemente sea un poco espesa, porque el argumento que nos plantea es muy complejo, incluso que nos invita a una segunda visualización de la película Donnie Darko.
Donnie Darko, porque juega con, por así decirlo, un error espaciotemporal que va afectando a la película, y además su protagonista es esquizofrénico, con lo cual hace que ocurra esto, que en muchos momentos de la película no sepas exactamente lo que pasa, ni si lo que estás viendo es real o no, o si lo que tú estás viendo es lo que ve el chico esquizofrénico y realmente no existe, pero al final descubres que todo encaja. O puede que no te des cuenta que todo encaja y que no te has enterado bien de lo que ha pasado al final, pero te dan ganas de volver a verla, y yo he de decir que a mí me dieron ganas de volver a verla. Y podemos hablar un poco del argumento, habiendo escuchado ya el tráiler que nos abre boca, que nos mete en situación. Esta película fue estrenada en 2001 y no tuvo demasiado éxito. Está ambientada, es un thriller psicológico ambientado a finales de 1988. Y bueno, pues cuenta la historia de Donnie, un adolescente que tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante. Y de verdad, el conejo gigante es para verlo. Es bastante siniestro porque cuando pensamos en un monstruo, en un tal, no se nos viene a la cabeza un conejo, evidentemente. Un conejo de peluche. No se nos viene a la cabeza un conejo de peluche cuando estamos pensando en algo espeluznante. Y tal vez por eso el tratamiento de este personaje, el conejo gigante que está en la mente de Donnie, es más especial y a la vez es más tétrico. La iconografía, la iluminación nos invita a todo a crear esa atmósfera especial de estas grandes películas. Película de autor, desde luego, y una película para disfrutar, pero acercarse a ella también con prudencia. Es una película un tanto larga, una película que seguramente tengas que ver concentrado, y no es para visualizarla en uno de estos ratos en los que todos tenemos y decimos, pues hoy lo que quiero es descansar y relajarme. Pues tal vez no es la película más adecuada para esos momentos, y necesitamos en esos momentos, valga la redundancia, una comedia facilona. Esto no es el caso, desde luego. Y no suele ser el caso de las películas que traemos aquí, ¿verdad? Porque esas películas probablemente se podrían resumir en unas cuantas frases, y aquí lo que queremos hacer es un análisis y además atraer películas, atraer a gente a estas películas y que les deje pozo, les haga no cambiarle la vida, por supuesto, porque no son tan importantes, pero sí que les hagan pensar. Y eso es un objetivo, yo creo, de este programa. Desde luego entretener, pero también que se lleven ustedes algo enseñado para casita. Pues como decía, esta es un tráiler psicológico ambientado en 1988. El adolescente, que además está magistralmente interpretado, y lo veréis, que te crees ese personaje. Te crees ese personaje porque juegan mucho, como ya he dicho, juegan mucho con esto está pasando realmente o solo ocurre en la mente del protagonista, y esto desde luego no es fácil de llevar a cabo, no es fácil de interpretarlo ni de transmitirlo, pues lo consigue el protagonista. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Este es el personaje principal, y a raíz de él o en torno a él pues empiezan a ocurrir sucesos extraños, sucesos que no se terminan de explicar del todo bien. Es año electoral en Estados Unidos, también eso se deja ahí en el aire como parte de la ambientación en un pequeño pueblo de Virginia. En medianoche del 2 de octubre, Donnie es despertado por una voz extraña, Donnie el protagonista, que lo lleva hasta un campo de golf donde conversa con el conejo gigante, esta especie de ser que tiene en su cabeza, que le habla, desde luego que le habla. El tamaño de este conejo es tamaño humano, ¿sabe? Incluso más alto, más grande que el protagonista, y desde luego aspecto demoníaco, y es que no podía ser de otra forma. Tiene aspecto demoníaco porque lo que le dice a Donnie es que el mundo va a acabar en 28 días, 6 horas y 42 minutos y 12 segundos, para ser completamente exactos, ¿verdad? Que hay que serlo. Y a la mañana siguiente, Donnie se despierta en medio del campo de golf,
Donnie, hay que decir, pues eso, que además de ser esquizofrénico, también es sonámbulo, pues se despierta en mitad del campo de golf. Y esto no tendría mayor trascendencia, si no fuera porque justamente en la habitación de Donnie, donde debería haber estado durmiendo, ha caído el motor de un avión. Del cielo ha caído el motor de un avión en la habitación de Donnie, con lo cual Donnie podría haber muerto aquella noche y no ha muerto. Ha sido salvado, por así decirlo, por esta visión, por este conejo demoníaco, y esto crea una contradicción espaciotemporal. Y esta contradicción espaciotemporal, por así llamarla, es la que se intenta arreglar en el resto de la película, con muchos otros personajes, desde luego. Que no voy a adelantar más. Quiero que de verdad los que nos escuchan al otro lado de las ondas, vean esta película. Os animo encarecidamente a que veáis esta película, porque es muy buena y de verdad que os va a gustar. Os va a gustar mucho. Un peliculón, desde luego, que nos deja reflexiones. Hicieron una segunda parte de esta película con mucho menos éxito, basada en la hermana de Donnie. Yo de verdad esta no la voy a recomendar porque no me gusta cuando una película de verdad de autor tiene éxito, se intente alargar este éxito mediante secuelas que no tienen absolutamente nada que ver con el original. Donnie Darko, recuerden, una película buenísima. Hoy traigo a nuestro programa una historia que de verdad a mí me parece interesantísima, impresionante, en la que se entremezcla la historia y el misterio, con personajes conocidos sobradamente por todos, en una época en la que todo parecía que era posible, sobre todo para alguna mente un poco despistada. Ya lo decíamos, vamos a hablar de la búsqueda del Santo Grial, vamos a hablar del Santo Grial y sobre todo de la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis. Heinrich Himmler, el segundo de a bordo de Hitler, la persona más importante en la Alemania de aquella época, estaba obsesionado con los mitos, obsesionado con las leyendas, y entre sus mitos favoritos estaba el Santo Grial. El Santo Grial como auténtico misterio, como copa mágica de la que era posible todo. La historia contaba cómo el Santo Grial, esta copa de la que se suponía que habían bebido los discípulos junto a Jesús en la última cena, pues que tenía poderes especiales que concedían a su portador la vida eterna e incluso la capacidad de sanar por completo cualquier tipo de dolencia. Estos son los poderes que se le atribuían al Santo Grial. Evidentemente, esto le hacían merecedor, además de una profunda leyenda, pues de la codicia, el deseo y codicia de cualquier persona de poseerlo. Y entrelazado, ya digo, entre mitos y leyendas, sobre todo en Alemania. Un país en el que la literatura y la fantasía de la Edad Media habían sido protagonistas de una historia del Santo Grial y un caballero, Percival, que pues se había afanado en buscarlo. Uno de los primeros libros de la literatura alemana, en los cuales, como ya digo, narra la búsqueda del Santo Grial por este caballero, Percival, que finalmente terminaría encontrando la copa, aunque en este libro, en alguna de las versiones, más que una copa lo consideran una extraña piedra que, como repito, tiene la virtud de conceder la vida eterna y además de sanar a cualquiera que beba en sus aguas, en el caso de que se manifieste el Santo Grial como copa. Y embebido en todo esto, ya digo, un poderoso nazi, con mucho poder y mucho dinero, busca el Grial. Cuentan que en la visita a Hendaya, en la cual se reunieron Franco y Hitler, el propio Himmler se acercó hasta Barcelona, hasta la abadía de Montserrat, buscando el Santo Grial. ¿Por qué a la abadía de Montserrat?
Pues es que según el Percival, el libro del que antes les hablaba, el Santo Grial finalmente se había encontrado en un castillo, el castillo llamado Montsalvat. Y por lo tanto podía pensar Himmler que en la traducción o en el devenir de los tiempos esta palabra podía haberse derivado en Montserrat, el castillo de Montserrat. Castillo de Montserrat, en el que posteriormente ruinas de un antiguo castillo supuestamente con el mismo nombre. Y pues entonces Himmler no encontraría el Santo Grial en España, el tan ansiado Santo Grial en España, pero no sería porque no lo buscara. Y nos adentramos en la historia, ya digo, una historia mágica. Los nazis, que intentaban establecer una mitología nórdica propia que justificase la superioridad de la raza aria, pues lo que estaba haciendo, y Himmler era el principal impulsor de esto, era crear una especie de conglomerado o de asociación de intelectuales que, ya digo, justificasen mediante la historia la superioridad de la raza aria y entre otras muchas cosas, y que, por así decirlo, crease esta cierta mitología aria nórdica que les justificase su superioridad. Esto les llevó al nazismo, sobre todo a las SS, porque es que las SS dentro del nazismo, o sobre todo los oficiales de las SS que participaban en lo más puro de cierta ideología, pues tenían sus propios rituales, renegaban un poco en cierta parte del cristianismo y lo que pretendían era beber de esto, de la fuente principal de la cultura alemana anterior al catolicismo, lo que sería la cultura indoeuropea, lo que sería, pues eso, lo que ellos consideraban los primeros pueblos alemanes, ¿no? Y intentaban un poco recuperar ciertas tradiciones. El simbolismo y el misterio, todo esto rodeaba a las SS, y ya digo, intentaron crear una serie de agrupación de intelectuales llamada la Ananaba, para justificar o mediante la historia buscar retazos que justificaran, que dieran sentido a la ideología en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y entre otras cosas, pues buscaron el Santo Grial. Entre otras cosas, buscaron el Santo Grial de forma consistente, y no solo buscaron el Santo Grial en sus ilusiones de poder antiguo. Una de las cosas que también buscaron los nazis fue la lanza de Longinos. ¿Qué es la lanza de Longinos? La lanza de Longinos es la lanza que supuestamente utilizó el romano Longinos para clavársela a Jesús y comprobar que éste estaba muerto. También la estuvieron buscando los nazis en esta obsesión mística, como he dicho anteriormente. Y entonces Himmler intenta buscar al mayor experto en el Santo Grial, y este sería Otto Ramm, quien verdaderamente centra nuestra historia. Otto Ramm era un joven que lo había pasado bastante mal, había pasado su infancia, adolescencia sumido en la Primera Guerra Mundial. Hay que ponernos en contexto. Vivió su infancia sumido en la Primera Guerra Mundial, lo cual le marcaría, y según comentan los historiadores, este hecho sería clave, ya que vivía en una época tan desastrosa, tan poco amable para él, que se sumergiría en el estudio de la mitología nórdica, como anteriormente he dicho, y especialmente le apasionó la historia del Percival y esta búsqueda del Santo Grial, que él creía que podía ser espejo de una realidad muy superior. Hay que ser conscientes de la época en la que estamos hablando. ¿Qué época? Pues en la que se suponía que el libro de Troya era mito, hasta que se descubre que la ciudad de Troya es real. Pues entonces, en este revisionismo histórico, mucho de lo que anteriormente se había considerado literatura, en libros antiguos, simple literatura que no hacía referencia a la realidad, pues hay una especie de revisionismo. Se piensa que estos libros antiguos
es posible que tengan ciertos retazos de algo auténtico. Y esto pasa también con el Santo Grial, ¿no? Una época muy diferente a la que vivimos hoy en día, desde luego eso es innegable. Y Otto Rahn pues se especializa en esto, en el texto, en el relato del Percival buscando el Santo Grial. Y como uno de los elementos principales, el texto en el que dice que el Santo Grial lo encuentra en el castillo, Percival lo encuentra en el castillo de Montsalvat, ya pueden entender un poco la traducción en alemán, y esto le hace recorrer media Europa a Otto Rahn. Hace sus investigaciones en Francia y vincula a Montsalvat, que podría tal vez ser el castillo de Montségur en Francia, y esto le lleva a perseguir una historia apasionante que es la de los cátaros, que era una secta, digo secta porque así fue considerada una herejía por el Papa, y terminaron masacrando a todos los cátaros a los cuales también se les llamaban hombres buenos. Estos cátaros que terminan siendo masacrados vivían en el suroeste de Francia, con gran influencia también en toda la zona de que podría ser hoy Cataluña. Desde luego una historia apasionante. Masacraron a todos los cátaros por considerarles herejes. La herejía en las que se suponía que ellos participaban era la creencia de que no era necesario el Vaticano, que no eran necesarios los sacerdotes o los papas, que no hacía falta interlocutores entre el hombre y Dios, sino que podían directamente entenderse las personas a nivel individual con Dios, con el ser creador, el ser que los habría creado y al que debían devoción. Y ahora les pido que se pongan en situación. En Francia, el castillo de Montségur, donde los últimos cátaros que no han sido ya asesinados se encuentran intentando resistir la conquista de este castillo. A los cátaros también se les decía, eran hombres muy pobres, tenían la pobreza como bandera, y esto hacía suponer que si eran hombres tan pobres y tan trabajadores sería porque realmente sus tesoros los tenían ocultos, con lo cual había también parte de cierta leyenda en los tesoros que podían tener los cátaros, ¿verdad? Cierta leyenda. Pues nos encontramos en el castillo de Montségur y el general que va a asaltar el castillo le preguntan en un momento determinado, bueno, ¿y cómo sabremos quiénes son cátaros y quiénes no? Ya que en el castillo, además de cátaros, habían las personas que vivían normalmente en el entorno. Y dijo este militar, bueno, matémoslos a todos y que Dios decida cuáles son los suyos y cuáles no son los suyos, cuáles son los suyos y cuáles son los herejes. Desde luego esta frase además terminaría calando en el devenir de la historia, como representación de cómo la locura humana puede afectar en un momento determinado, y uno pues deja de pensar con claridad y ve en el enemigo pues simplemente alguien a quien destruir y lo que tiene alrededor en daños colaterales. De verdad, un auténtico drama. Pues así es como termina en el castillo de Montségur. Entre los tesoros cátaros, Otto Rahn cree que estaba el Santo Grial, entre muchos otros, ¿no? Porque decían que sí que es cierto que tenían ciertos objetos de poder, los cátaros. Tenían ciertos objetos de poder y que gracias a ellos, entre otras cosas, hacían que esta gente fuese tan fiel, tan creyente e incluso dispuesta a dar su vida, como hemos visto o como hemos dicho, para mantener sus creencias personales. Pues Otto Rahn se va a Francia, está investigando durante 2 años y pues no consigue realmente encontrar, evidentemente no encuentra el Grial, pero tampoco encuentra nada lo suficientemente consistente como para que sea un resultado, un éxito, la expedición sea un éxito, la investigación sea un éxito, y termina literalmente arruinado por la investigación. Vuelve a Alemania con deudas prácticamente con sus empleados, en la hospedería donde se encontraba, arruinado, como he dicho anteriormente. Y bueno, con las notas de la investigación que ha hecho, publica un libro sobre el Santo Grial y sus investigaciones. Y esto pues este libro llega a Henry Himmler, como hemos dicho, un auténtico obsesionado con los objetos de poder,
y esto llega a Heinrich Himmler, que contacta con él, contacta con Otto Rahn y le dice pues que mira, que quiere que trabaje para él, que quiere que desarrolle sus investigaciones. Otto Rahn, que nunca había participado en política, que nunca se había identificado desde luego con los nazis, pues ve aquí una especie de salvación. Intuye, y luego se daría cuenta después, que es una especie de pacto con el diablo. Le van a dar prácticamente dinero ilimitado para gastar en lo que quiera, pero a cambio de casi vender su alma. Pero en ese momento, como hemos hablado, se encontraba en una situación verdaderamente dramática, con deudas acuciantes, y decide embarcarse en esta expedición. Pertenece o termina perteneciendo a las SS, con rangos militares, y gracias a esto pues le permite la libertad de viajar por toda Europa para hacer excavaciones, y hacen excavaciones o investigaciones en lo que ellos consideran culturas precristianas, asentamientos precristianos, sobre todo en los lugares donde estas culturas tenían sus lugares de culto, sus sitios de culto, sus sitios de poder, y ahí hacen excavaciones y hacen investigaciones. Continúan buscando el Santo Grial. Otto Rahn lo hace como de forma prácticamente obsesiva, sería la obsesión de su vida, y viaja por toda Europa, y finalmente no encuentra nada. Y esto es un peligro en la Alemania nazi, donde si no eres útil, pues probablemente te liquiden, si no eres útil, probablemente te asesinen. Y más él que pertenecía a las SS, y es que las SS tenían unos códigos estrictos, no solo de conducta, sino también de limpieza de sangre. Te exigían 4 antepasados de sangre pura, te miraban el árbol genealógico hasta el siglo XVIII, y bueno, con él habían tenido un poco la vista gorda, por así decirlo, pero finalmente, cuando cae en desgracia Otto Rahn por la falta de éxito de sus expediciones, pues también se descubre o se empieza a intuir la realidad, y es que Otto Rahn, el investigador, tiene antepasados judíos, de hecho sobre todo por parte de madre, y esto en las SS pues era algo que no te venía nada bien, además ya se empezaba a rumorear incluso con sus tendencias sexuales. Termina cayendo en desgracia, le paran todas las investigaciones y Himmler lo degrada y termina pues como vigilante, encargado de la vigilancia de un campo de concentración. Esto le destroza a Otto Rahn, persona sensible, desde luego sensible y liberal, que ve pues como es testigo de torturas que él sería incapaz de consentir en circunstancias normales, y está encajonado, y esto le lleva a un lugar sin salida. Él manda cartas y se conservan cartas de la mala situación en la que se encuentra, del estado tan sensible en el que vive, al ser partícipe involuntario de los mecanismos o la estructura de un campo de concentración. Y decide que no puede más. Otto Rahn, nuestro protagonista, porque podríamos decir que es el protagonista de esta historia de la búsqueda del Santo Grial de los nazis, Otto Rahn decide que no puede seguir ni participando de la Alemania de aquella época, contraria a todos sus principios, ni puede seguir con la vida que le está tocando vivir en estos momentos, además sabiendo que una pistola nazi, por así decirlo, está justamente al lado de su espalda, porque se está empezando a descubrir muchas cosas sobre él que no le hacen nada bien. Ya digo, su vida sexual entre otras, pero también sus antepasados judíos. Y en la Alemania nazi de entonces esto te podía costar la vida, y él lo sabía. Entonces, pues decide Otto Rahn viajar a la frontera con Austria, en los Alpes. Como equipaje llevaría una botella de whisky y unos somníferos, y se daría a la Endura, que es la muerte cátara, como consideraban los cátaros la muerte cátara. Rodeado de naturaleza, se bebe su botella de whisky y se toma sus somníferos, sabiendo que dormirá por los efectos de los somníferos y del alcohol, y que no despertará nunca porque morirá congelado. Pero ya digo, rodeado de la naturaleza
y pues con muchos secretos seguramente en su interior. Y esta, ya digo, es la apasionante historia, y a mí me parece apasionante y por eso quería traerla, la apasionante historia de la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis, y especialmente la figura de Otto Ramm, esta persona que firmaría, por así decirlo, un pacto con el diablo que tan mal terminaría, simplemente por el deseo de investigar, de buscar, de desde niño encontrar el Santo Grial, ser ese Percival que encuentra el Santo Grial. Una historia apasionante, desde luego. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger to find the laws of gravity. Bien, pues esto ha sido todo. Aquí termina nuestro programa y espero de verdad, de todo corazón, que les haya gustado, que les haya resultado interesante los temas que hemos traído, que hayan vivido auténtico entretenimiento, que os hayáis divertido también, desde luego. Y nos despedimos con una reflexión. La reflexión es esta, señores: muchas veces la vida nos da una oportunidad, y esta oportunidad podemos escogerla o dejarla pasar. Podemos estar en la oscuridad y decidir quedarnos quietos, o podemos seguir andando hacia adelante. Si seguimos andando, podemos tener dos opciones. Una opción que es que caminemos hacia la luz, o otra, la de que en lugar de a la luz caminemos adentrándonos más en la oscuridad. Cualquier cosa que ocurra, ya acercarnos a la luz o alejarnos de ella, en mi opinión, sigue siendo mucho mejor que el quedarnos parados. Y nos despedimos hasta la próxima vez, con mucho cariño. Esto es No Nos Van a Parar. Un saludo muy fuerte y sean muy felices. Oh, explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees is why they call me Mr. Fahrenheit. Traveling